Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. A mediados del año en curso, dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de tal manera que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Bienvenidos, me da mucho gusto estar con ustedes a estas lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua. Voy a leer un fragmento, es decir, la introducción de una novela que estoy trabajando y se llama La huida del peregrino. Es una novela, más bien una biografía novelada del español Rafael Sánchez de Ocaña. La última vez que vi a Rafael fue a mediados de septiembre de 1961. Tenía 73 años y yo cumpliría 15 en octubre. Aquella mañana no había mandado por mí. Si está la Dulcinea, que la cruce la mucama. Me llamaba Dulcinea, como lo he comentado, pero una vez que me vio morder y darle de patadas a mi hermano mayor, se quedó azorado y me desconoció. Tuve que explicarle. Tengo a 4 encima de mí todo el día. Si no me defiendo, noté su mirada pícara, pero lo había visto alterado, sorprendido de que yo pudiera ser también una fierecilla. Me dolió su distancia temporal porque lo quería como al abuelo que no tuve. Era cariñoso, tenía un gran sentido del humor y me enseñaba muchas cosas. Saborear platillos extraños como percebes, cocido madrileño, fabada asturiana, salmorejo, rabo de toro, pulpo a la gallega, las migas que llevaba en cazuelitas de barro de las cantinas que frecuentaba. Tomar vino en la mesa, aprender de memoria romances que me gustaban porque son pequeños cuentos, poemas, versos. Prefería los tristes con los que me daban ganas de llorar, como el romance del prisionero, que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Cuando mandaba por mí a la casa de la abuela y yo era más pequeña, pastora la mucama, me tomaba de la mano y cruzábamos la calle. Tenía órdenes de no soltarme de la mano y yo no hacía otra cosa más que intentarlo porque me lastimaba su fuerza. Soy un borreguito que se le escapa a la pastora, tiraba de ella. No dejaré que se la coma el lobo por desobediente, me apretaba con saña. Refugio y Rafael vivían en la esquina de Morelia y Colima, contraesquina de la casa de mi abuela materna, sonorense, Dorotea Campos Selvis, cuya casa la habían comprado sus hijos, los 3 generales revolucionarios en la colonia Roma. El de Rafael era un departamentito de renta congelada, 90 pesos mensuales, ni el trabajo de ir a cobrarla, ya en aquel tiempo. La construcción de los departamentos A y B había recortado el vértice de la esquina de tal manera que las 2 puertas rojas hacían un frente amplio en la acera. El A corría por Morelia y el B por Colima. En la parte inferior de ambos departamentos había varias accesorias y un poco más allá de donde terminaba el de Rafael, el cine Morelia, donde iba a las matinés de las películas por solo un boleto,
con mis hermanos o mis primos. Dábamos mucha lata a la abuela, que usaba sus tardes para remendar la ropa de los nietos que le iban cayendo por los divorcios o por tremendos. Así que para entrar en el departamento, que olía como a un recuerdo de licor y tabaco, se subía por una escalera de granito rojo como las puertas, que tenía 23 escalones, con un descanso amplio y unos barandales de madera cómodos y seguros. Ya arriba mirábase un pasillo por el cual se repartían las habitaciones. A la izquierda, una sala pequeña y acogedora con un sillón confortable, junto al cual alumbraba la lectura del periódico una lámpara de pie Art Nouveau. En las paredes colgaban fotografías de personas desconocidas para mí. Luego venía el estudio, con las paredes atiborradas de libros y un escritorio grande lleno de papeles y una máquina de escribir. Por las ventanas de ambas habitaciones se veía la casa de la abuela, afrancesada como la mayoría de las casas de la colonia Roma, con un pórtico lleno de geranios coloridos y dos terrazas cuyas balaustradas daban a las dos calles. Por las ventanas de uno de los cuartos veía siempre la luz de su estudio encendida. No importaba la hora. Si me levantaba al baño, sabía que Rafael no se había acostado todavía. A la derecha del pasillo estaba el baño, amplio y soleado porque daba a un cubo de luz. Al fondo la recámara, y si continuabas por la curva del pasillo a la derecha, encontrabas el comedor, pequeño y de finos muebles ingleses. Me gustaban las sillas delicadas cuyo respaldo no era plano sino afiligranado. Y finalmente, la diminuta cocina por cuya puerta se subía a la azotea, donde quedaba el cuarto de servicio lleno de papeles, los archivos que desaparecieron con eficacia cuando comencé a indagar sobre él. En un cuartito contiguo a la cocina, a manera de alacena, había toda clase de cazuelitas de barro en las que Rafael llevaba lechón, pecho de ternera, alubias, callos, chipirones y todo. Refugio no cocinaba. Es obvio decirlo. Le era más fácil cruzar la calle. Llevaban una vida doméstica tranquila, donde nunca faltaban el pan, el queso y el vino. Aquella vez había atravesado sola las dos calles. Soplaban los primeros vientos locos de otoño y arrastraban no solo a las hojas de los árboles del parque Amado Nervo frente a ambas casas, sino la tierra de su suelo reseco. Llegaba a mí un remolino que me obligaba a detenerme la falda del vestido que volaba hacia mi cara y me dañaba los ojos. Los árboles del parque se inclinaban obedientes para no caer, y se veía una polvareda que quitaba el hipo. Cerré los ojos y apresurada toqué el timbre. Iba a despedirme de Rafael, porque una hermana de mi madre, diplomática, me había invitado a ir con ella a París. Toqué la puerta con insistencia, pero por el terregal, hasta que Refugio abrió. ¡Qué prisa! ¡Qué escándalo! Tu tío está enfermo. Pero se dio cuenta de los remolinos y me jaló. La tierra comenzaba a entrar en el departamento, como si fuera una lluvia de verano. Refugio era una mujer hermosa, delgada, de ojos negros y dulces, mucho menor que Rafael. Quiero decir, realmente menor. Había nacido en 1910 y él en 1888, como decía su carné de inmigración, es decir, le llevaba 22 años. En el acta de matrimonio de 1937, que saqué del registro civil junto con su acta de defunción, Rafael se quitó la edad, tal vez para no asustar más a la abuela, que no quería que una hija suya se casara con un hombre mayor, por muy bueno que fuera. El testigo de él fue Marcelino Domingo, domiciliado en el Hotel Regis, del Paseo de la Reforma. En el acta, por cierto, así como en su carné de inmigración, entre los datos de Rafael leí divorciado. Y en el acta de defunción habían equivocado el segundo apellido de su padre, como comprobé después. Lo que más llamaba la atención de Refugio era su frescura, su natural elegancia. Como mi madre y su otra hermana parecían artistas de Hollywood. Es cierto que las sonorenses son guapas.
Cuando vi tiempo después el retrato de su primera compañera, Elena Antipov, nacida en 1892, me fui para atrás. Eran idénticas, parecían gemelas, pero el refugio ofrecía una sonrisa dulce y una mirada ingenua. Elena, en cambio, sostenía una forma de ver profunda, maliciosa, fuerte, sin duda una intelectual. Refugio, por decirlo menos, era una mujer inculta, aunque después aprendería algo, mientras que la rusa Antipov pintaba ya como un ser ávido de conocimiento y sería, ni más ni menos, quien cambió la manera de ver y entender la educación de los niños en Brasil y en el mundo. Supe de su existencia por una esquela de 1917 que encontré en internet, la cual daba cuenta de la muerte de Máximo, el hermano menor de Rafael, muerto en el Pardo de 26 años. Apareció solo en una esquela porque de los otros periódicos ya había desaparecido. Me imagino el enredo, siendo el hijo de una familia conservadora. Cuando vi su nombre, me puse a indagar quién habría sido y dudé al encontrarla como toda una eminencia de la educación infantil, con una vida en Rusia, desde luego, pero también en Francia, Suiza y Brasil, donde murió. La indagación me llevaría más tarde a encontrar otra vez junta a la pareja varias veces. Aquella tarde turbulenta, Refugio se veía demacrada. No podía ocultar las ojeras de noches sin vela. Subí los escalones, contándolos como siempre, aún sin proponérmelo, como si no quisiera olvidarlos. Vengo a despedirme, enteré a Refugio. No le gustan las despedidas. Platica con él, no te despidas. Una noche entendería por qué. Pensé que iba a encontrarlo en su estudio, fumando un habano, bebiendo a sorbos pequeños cognac Martel, escribiendo el artículo para el Nacional o preparando una clase para la universidad. Pero Refugio me condujo a la recámara. Desde las escaleras había escuchado una música traviesa, a todas luces española, por la guitarra que salpicaba notas alborozadas. Pero al acercarme a la puerta, el tono cambió. Lo sentí tan triste y melancólico que se me metió en el corazón para siempre, como aquella imagen de Rafael. Yacía sobre la cama con un pijama a rayas azules, el saco de casa y sus pantuflas cafés. Delgado, más blanco que nunca, abatido. Se dio cuenta de que me había quedado mirando la radio RCA Víctor, que estaba sobre su mesita de noche, impresionada por el pesar de la música. Me saludó. Joaquín Rodrigo, le conocí de joven. ¿Cómo? Pregunté. Joaquín Rodrigo. ¿Y la música? Concierto de Aranjuez. Hablaba con esfuerzo. Su respiración no era normal. Siente. Me quité los zapatos, acomodé las almohadas de Refugio como las suyas y me recosté a su lado en silencio, olvidando por completo a la tía que había desaparecido. Escuchábamos aquella música que me rompía el alma de repente. El departamento vivía en otro mundo, uno fuera de mí que yo deseaba resguardar. Era español en su manera de ser. No pensaba en nada, como me había enseñado Rafael. Sentía la música arañándome el corazón. Él también tenía los ojos cerrados. La recámara era de muebles antiguos, acogedora. No tan pequeña, con un gran ropero de 3 lunas del que siempre salían asombros. La cabecera había sido tallada con curvas amables como las que tenían los demás muebles. Así pasó el tiempo hasta que de pronto, cuando acabó el concierto, Rafael se volvió hacia mí, tomó mi mano con la suya y con los ojos abiertos dijo: París te va a gustar tanto que no querrás volver. Pasó el tiempo y olvidé aquel día triste y extraordinario a la vez, hasta que una tarde el historiador Javier García Diego, exdirector del Colegio de México, donde por cierto Rafael estuvo becado, y mi colega en la Academia Mexicana de la Lengua, me hizo una pregunta por teléfono sobre mi padre, Héctor Pérez Martínez, y salió a relucir el nombre de Rafael. ¿Pero cómo lo conociste? Se sorprendió.
Me sentí la hija de Matusalén, con todo ese pasado a cuestas. Le conté que Héctor había trabajado en el Nacional y que había sido compañero de Luis Cardosa y Aragón, Andrés Senestrosa, Antonio Acevedo Escobedo, Basilio Vadillo, Juan de Dios Bojorques, Luis L. León, Froilán Manjarrés, Gilberto Bosques, Fernando Benítez, etc. Y de los españoles, Rafael Sánchez de Ocaña, Ramón Pérez de Ayala, Azorín, Marcelino Domingo y José Ortega y Gasset. El Nacional siempre acogió a los españoles, incluso antes de la Guerra Civil, y abrazó el gobierno republicano. Y el gobierno republicano también correspondió al periódico, lo apoyaba monetariamente. ¿Conociste a Sánchez de Ocaña? Insistió, como si hubiera descubierto algo fantástico. Pues fue mi tío. ¿Cómo? Se casó con una hermana de mi madre. No tenemos información sobre él, uno de los refugiados del 39. ¿Podrías escribirnos un artículo para la revista? Me dio vergüenza. Me di cuenta de que yo tampoco sabía nada. Y se lo dije. Quiero decir, de su pasado, de quién había sido en realidad aquel hombre querido por tanta gente. ¿Puede estar al tanto una niña de un tío extranjero? ¿Quién habrá sido? Lo recordé en la sala de mi casa, al lado de don Antonio Castroleal y Luis Cardosa y Aragón. Sus ojos azul cielo contentos, su mano izquierda con un vaso whiskero en el que flotaban 3 hielos, mientras que con la derecha jugaba un habano encendido. Recordé también una tos crónica, quizá por el puro, una estatura baja y unas pajaritas como las que usaba mi padre. Sufrí los celos que me daban porque mi hermano Luis Alberto, el más pequeño de los hombres, era su mero consentido. Con el tiempo supe que había tenido un hijo. Sonreí por los apodos que nos ponía. A mi hermano Héctor, que era terrible, le decía Lazarillo. A Javier le decía Don Gil, refiriéndose al de las calzas verdes. No sé por qué. A Luis Alberto, Don Rodrigo. A mi hermana mayor, Fortunata. Fue así como vino a mi memoria la última vez que lo vi. Me propuse investigar y este es el resultado de mis pesquisas. Contaré la historia de Rafael a mi manera. No podrá ser de otra forma porque es lo mismo que seguir buscándome. Uno da de vueltas a la noria infinitamente y esa noria no es otra cosa que el pasado. Y mi pasado está lleno de agujeros. Quizá lo haría para entenderme. Muchas veces pensé si valía la pena hacer el esfuerzo. Mi vida ha sido de pérdidas. No está mal, quizá, encontrar algo, por mínimo que sea, que me diga quién soy, de qué estoy hecha, pensé. Durante casi 4 años me dediqué a perseguir una sombra. Así, poco a poco fui armando el rompecabezas de Rafael, y este es el hombre que interpreté, cuya búsqueda me dejó agotada y los hallazgos perplejas. Lo primero, busqué las fotografías que guardo en una caja con el nombre de refugio. Custodio un titipuchal de papeles de familia que revisé durante unas vacaciones y dejé más o menos ordenados. Recordé que entre los papeles de refugio había al menos una credencial de él, algo como un carnet de identidad. No había ningún otro documento oficial, es decir, ni acta de nacimiento, ni de matrimonio, ni de defunción, ni nada. No sabía por dónde comenzar. Veía sus fotos pidiéndole que me dijera algo, cualquier cosa. En la fotografía más antigua que encontré, se ve en el campo de cacería, pantalón bombacho, botas hasta la rodilla, cartuchera, una escopeta y un sombrero cuya ala no es ancha, pero impide el paso del sol hasta la mitad de la cara. Con la mano izquierda sostiene por el buche una gran ave blanca. Mira hacia la cámara como diciendo, no está mal, ¿verdad? Debe haber tenido entonces unos 18 años. Un joven bien parecido, sin duda. ¿Dónde sería? Tal vez en la casa de campo de la abuela materna, en las cercanías de Madrid. Supe que la abuela tenía la casa por una carta que encontré. Después observé una de sus primeras fotografías en México. Está en un rancho o una hacienda, de pie, vestido de charro,
con pistola y espuelas, y a su lado, sentado en un equipal, un hombre de pantalón caqui con camisa blanca, impecable y elegante, cartuchera y botas largas. Creo reconocer en él al ranchero Luis L. León, un político, gobernador de Chihuahua, entre otros cargos, quien fuera director del Nacional justo en 1931 cuando Rafael llegó a México. Es decir, Rafael no llegó el 39, sino el 31, según confirma su carnet de inmigración. Y llegó huyendo de Argentina, como contaré más tarde. Rafael sí era un refugiado, lo perseguían. León se ve jovencito y apenas se le marca entonces su característico gesto de las cejas. Y por cierto, la foto no puede haber sido en otro lugar más que en el norte, como en Chihuahua. La imagen más reciente muestra a un hombre envejecido, calvo, delgado, de traje y chaleco, con la bufanda y el sombrero en la mano derecha, viendo a la cámara con una mirada todavía pícara y una sonrisa traviesa. Viejo, pero jovial, se entiende. Volví a ordenar las fotografías calculando la edad de Rafael, de más joven a más viejo. Y sí, vi algo, pude descubrir algo. Desde luego, su boda por lo civil en casa de uno de los generales. La mayor parte de los asistentes pertenecían al periodismo y la otra mitad a la familia. También estaba entre los papeles la invitación a la boda. Por parte de Refugio participaba la abuela. Por parte de Rafael, él mismo. Fue el 2 de julio de 1937. La novia parecía una adolescente a su lado. Ese debe haber sido el rumor general. Poco a poco también habría de descubrir quién lo acompañaba en las fotos restantes y dónde habían sido tomadas. En la redacción del periódico, dando clase en la universidad, celebrando su cumpleaños 25 en el periódico, en el Cirus, con la comunidad de refugiados. En el registro civil encontré sus actas de matrimonio y de función, como ya dije. En ellas estaban los nombres de sus padres, lo que me ayudaría a encontrarlos en mi sitio genealógico. Siempre me ha dado por eso, lo siento. Hasta aquí es la lectura de hoy.